Bendiciones, Dios los bendiga. Bueno, espero de que se hayan entendido nuestro estudio de ayer del Espíritu Santo y el Espíritu del creyente. Porque todos aquellos que desean permanecer en Cristo y llevar una vida santa como la de Él, deben de aceptar por fe y obediencia lo que Dios ha provisto para ellos. El Espíritu Santo se encuentra ya en nuestro espíritu y por eso la cuestión que tenemos delante ahora es si estamos dispuestos a permitirle trabajar en nuestro interior o no. Pero, ¿el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre es lo mismo? ¿Cómo actúan el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre? ¿Es lo mismo el Espíritu de un hombre común y corriente a un Espíritu de un creyente? La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo, una vez que recibimos a Cristo y hemos nacido de nuevo, viene a morar en nosotros. Nuestro espíritu, que antes estaba muerto, ahora es activado por el poder y la obra del Espíritu Santo. Ahora, sabiendo ya que el Espíritu Santo viene y permanece en los creyentes en el nuevo nacimiento, deberíamos observar exactamente dónde habita, y de esta manera conoceremos mucho mejor su actividad dentro de nosotros. Dice Pablo en 1 Corintios 3:16, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? El apóstol Pablo quiere decir que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros de la misma manera que Dios habitaba en el antiguo templo. Aunque el templo simboliza el lugar donde Dios está presente y sirve como una descripción general de su morada, es sin embargo en el lugar santísimo donde Dios habita realmente, con el lugar santo y el patio exterior simbolizando esas esferas de la actividad divina que están en armonía con la presencia de Dios en el lugar santísimo. De acuerdo con esta tipología, el Espíritu de Dios habita ahora en nuestro espíritu. El antitipo en nuestro tiempo del lugar santísimo o la tipología con el templo en el Antiguo Testamento. El morador y su morada deben compartir el mismo carácter. Solo el espíritu regenerado del hombre, y no la inteligencia, ni la emoción o la voluntad de su alma ni de su cuerpo, son adecuadas como morada de Dios. El espíritu es también un constructor. No puede morar ahí donde no ha construido. Él construye para habitar y habita solo donde ha edificado. El óleo santo de la unción no puede ser derramado sobre la carne. En consecuencia, es evidente que el Espíritu Santo no puede habitar en la carne, porque ésta incluye todo aquello que el hombre tenía o era antes de la regeneración. Tampoco puede morar en el espíritu de una persona no regenerada, por no decir en la mente, en las emociones o la voluntad de su alma y de su cuerpo. Así como el óleo santo de la unción no puede ser derramado sobre la carne, tampoco el Espíritu Santo habita en la carne. No tiene ninguna relación con la carne, como el que no sea el luchar contra ella, como dice Pablo en Gálatas 5:17. Como no haya un elemento dentro del hombre que sea distinto a la carne, el Espíritu Santo no puede habitar en el hombre. Y es por eso indispensable que el espíritu humano sea regenerado, de modo que el Espíritu Santo pueda morar con él. En pocas palabras, el Espíritu de Dios no puede habitar en el espíritu del hombre común si no es regenerado. ¿Por qué es tan importante que entendamos que el Espíritu Santo mora en la profundidad más interior del hombre, o a más profundidad incluso que los órganos del pensamiento, del sentimiento y de la voluntad? Porque a menos que el Hijo de Dios, el creyente, sepa esto, él buscará invariablemente su guía en el alma. Al entenderlo, será rescatado del engaño y error que supone buscarla fuera. El Espíritu Santo mora en el punto más escondido de nuestro ser, y ahí, solamente ahí, podemos esperar que actúe y que nos guíe. Nuestras oraciones están dirigidas a nuestro Padre que está en los cielos, pero el Padre Celestial nos guía desde adentro. Si nuestro consejero, nuestro paracleto, mora en nuestro espíritu, su dirección proviene de dentro.
Pero qué tragedia que seamos engañados al buscar sueños, visiones, voces y sensaciones en el hombre exterior en lugar de hacerlo en el interior. Con frecuencia muchos hijos de Dios se encierran en sí mismos buscando en su alma si encuentran paz, gracia o progreso espiritual. Y esto es muy dañino y no proviene de la fe, porque les desvía de poner la mirada en Cristo para mirarse a sí mismos. Hay, sin embargo, un mirar hacia adentro que es completamente distinto del anterior y es el acto más grande de fe. Es el buscar la guía mirando al Espíritu Santo que mora en nosotros. Aunque la inteligencia, emoción y voluntad de un creyente no pueden discernir las cosas del interior, el creyente debería creer incluso en la oscuridad que Dios le ha proporcionado un nuevo espíritu donde mora su espíritu. Así como Dios, que moraba en la oscuridad detrás del velo del lugar santísimo, era temido, aunque no visto, por aquellos que estaban en el lugar santo y en el patio exterior, en el atrio, así también el Espíritu Santo que habita en el espíritu del hombre no puede ser aprehendido por el alma y el cuerpo. De este modo seremos capaces de reconocer cuál es la auténtica vida espiritual. No la vamos a experimentar o descubrir en los muchos pensamientos y visiones de la mente, ni tampoco en los ardientes sentimientos de la emoción, como tampoco en lo penetrante, en lo convulsivo y estimulante de las fuerzas exteriores que actúan sobre nuestro cuerpo. Cuidado, tengan mucho cuidado cuando alguien ore por ustedes y que supuestamente tiemblan ante la presencia del Señor. Yo no discuto que pueda el Espíritu Santo manifestarse en esa manera, pero lo que sí les puedo asegurar, que más del 90% de las personas que caen al piso cuando oran por ellas, cuando se levantan, siguen siendo las mismas. Y la pregunta es, entonces, ¿qué espíritu les tocó? Por eso encontraremos que la vida que emana del espíritu, de lo más íntimo del hombre, es la vida verdadera. Andar verdaderamente según el espíritu es entender el movimiento de esta área tan escondida de nuestro ser y seguirlo como resultado. Por maravillosas que sean las experiencias que sentimos a través de los componentes del alma, no deben considerarse genuinamente espiritualmente válidas mientras se mantengan en lo exterior y no llegan a otra cosa que solo a emociones, a sensaciones. Solo aquellas que el resultado de la intervención del Espíritu Santo dentro del espíritu del hombre puede considerarse una experiencia espiritual y que muestra de verdad un fruto, eso es lo legítimo. Por eso vivir una vida espiritual requiere fe. Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da juntamente testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El espíritu del hombre es el lugar donde el hombre juntamente con Dios se obra juntamente con Dios. Ahora, ¿cómo sabremos que hemos nacido de nuevo y que somos, por tanto, hijo de Dios? Lo sabemos porque nuestro hombre interior, nuestro espíritu, que estaba muerto en delitos y pecados, ha sido vivificado. Y porque el Espíritu Santo mora en él. Nuestro espíritu ha sido regenerado y aquel que mora en él, aunque es distinto a él, es el Espíritu Santo, y los dos dan testimonio juntamente. Una persona cuyo espíritu ha sido regenerado y dentro del cual mora el Espíritu Santo, puede ser todavía carnal, puesto que su espíritu puede estar aún bajo la opresión de su alma o su cuerpo, no de la posesión. Escuchen muy bien, eso ya lo vimos el domingo. Para poder ser espiritual tendrá que tomar unas medidas muy precisas y definidas. Hablando en general, podemos encontrarnos con dos grandes peligros en nuestra vida. A pesar de que seremos capaces de vencer tanto el uno como el otro, estos dos peligros, junto con sus correspondientes triunfos, son, número uno, seguir siendo un pecador moribundo
o ser un creyente salvado. Número 2, continuar siendo un creyente carnal o convertirse en un creyente espiritual. Tal como es practicable la metamorfosis pecador creyente, también lo es la metamorfosis carnal espiritual. El Dios que puede convertir a un pecador en un cristiano dándole su vida, también puede transformar a un creyente carnal en un creyente espiritual, dándole su vida con abundancia. La fe en Cristo nos convierte en creyentes regenerados. La obediencia al Espíritu Santo nos convierte en creyentes espirituales. Así como la relación de vida con Cristo genera un cristiano, así también la relación apropiada con el Espíritu Santo crea un hombre espiritual. Solamente el Espíritu puede producir creyentes espirituales. Su trabajo es conducir a los hombres a la espiritualidad. En el orden del plan redentor de Dios, la cruz ejecuta la obra negativa de destruir todo aquello que viene de Adán, y el Espíritu Santo el trabajo positivo de edificar todo lo que viene de Cristo. La cruz hace la espiritualidad accesible a los creyentes, pero es el Espíritu Santo el que los hace espirituales. El significado de ser espiritual es pertenecer al Espíritu Santo. Este es el que refuerza con poder el espíritu humano para que gobierne al hombre por entero. Es por ello que en nuestra búsqueda de la espiritualidad nunca debemos olvidar al Espíritu Santo. Pero esto no quiere decir que podamos dejar de lado a la cruz, porque la cruz y el Espíritu Santo trabajan juntos. La cruz guía a los hombres al Espíritu Santo y el Espíritu Santo conduce de modo infalible a la cruz. Los dos nunca trabajan por separado. Un cristiano espiritual tiene que conocer espiritualmente al Espíritu Santo en su espíritu. Debe pasar por distintas experiencias espirituales para dejarlo claro. Las vamos a ver de un modo correlativo, aunque en la práctica suelen ocurrir simultáneamente. Haremos unas pocas observaciones sobre cómo ser espiritual, pero no olvidemos lo que hemos aprendido hasta ahora. O sea, a esta altura debiéramos saber ya que lo que nos obstaculiza, lo que nos impide el alcanzar la espiritualidad es la carne. Así pues, si una persona adopta una actitud adecuada hacia ella, no tendrá dificultades en su progreso. Es cierto, aunque sea sorprendente, que cuanto más avanza uno en su espiritualidad, más conoce a la carne. De no haberla conocido, ¿cómo habría llegado a ser espiritual? Por lo tanto, no podemos descuidar lo que previamente se ha dicho en cuanto a la carne, puesto que sirve como base para la búsqueda de la espiritualidad. A menos que se trate de modo fundamental a la carne, todo progreso que hagamos será superficial, poco profundo e irreal. Pero si uno sabe cómo resistir a la carne en todos los aspectos, negando su actividad, su poder y opinión, puede ser considerado espiritual. Sin embargo, vamos a mencionar algunas medidas positivas que están directamente relacionadas con el espíritu. ¿Y cuál es una de ellas? La división del espíritu y del alma, como hemos estudiado en Hebreos 4:12, vemos que debemos de preguntarnos si vivimos bajo la guía intuitiva del espíritu o la influencia, buena o mala, del alma. La palabra de Dios es la que debe juzgar en este caso particular, porque solo la espada cortante, afilada de Dios puede diferenciar, separar el origen de nuestro vivir. Así como un cuchillo humano corta y separa coyunturas y tuétanos, también la espada de Dios penetra y separa el espíritu y el alma más unidos. En principio, esta división puede ser una simple cuestión de conocimiento, pero es esencial que entre en el mundo de la experiencia, pues de lo contrario no será realmente nunca entendida. Los creyentes deben permitir al Señor que introduzca esta separación de espíritu y alma en su andar cotidiano.
no solo deben buscarlo positivamente con la consagración, la oración y el sometimiento a la acción del Espíritu Santo y la cruz, sino que también deben poseerlo como experiencia. Su experiencia, su espíritu, necesita ser liberado del círculo de hierro del alma. Estos dos deben ser claramente separados, tanto como lo estaban el espíritu y el alma del Señor Jesús, ni un ápice mezclados. El espíritu intuitivo necesita ser liberado por completo de cualquier influencia que provenga de una mente o emoción anímica del alma. El espíritu debe ser la única morada y centro de actividad del Espíritu Santo y debe, por lo tanto, evitársele cualquier perturbación del alma. Las diferentes experiencias resultantes del dividir al hombre exterior del interno harán que un creyente sea espiritual. El creyente espiritual se diferencia de los otros en que todo su ser se haya gobernado por su espíritu. Este tipo de control espiritual va más allá de la autoridad del Espíritu Santo sobre el alma y el cuerpo, puesto que significa también que el mismo espíritu del hombre, al haber sido elevado como cabeza del hombre por entero gracias a la labor del Espíritu Santo y de la cruz, ya no se haya gobernado por el alma y el cuerpo, sino que es suficientemente poderoso como para tenerlos sometidos a su gobierno. La división de estos dos órganos es necesaria para entrar en la vida espiritual. Es una preparación indispensable, sin la cual los creyentes siguen afectados por el alma y por ello siempre persiguen objetivos entremezclados, algunas veces andando de acuerdo con la vida del espíritu y otras de acuerdo con la vida natural. Su camino no viene señalado por la pureza, puesto que sus principios vitales son el alma y también el espíritu humano, no el Espíritu Santo. Y esta mezcla lleva a los creyentes a un marco anímico que perjudica su camino y frena la obra del Espíritu Santo. Si la vida interior y exterior del creyente fuesen definitivamente separadas, de modo que anduviesen conforme a la vida interior, no la exterior, serían capaces de sentir instantáneamente cualquier movimiento de su alma e inmediatamente podrían rechazarlo y evitar su influencia y su poder. Y en verdad, todo elemento perteneciente a lo anímico está manchado y puede manchar al espíritu. Pero al experimentar la participación de espíritu y alma, el espíritu desarrolla su poder intuitivo de un modo más agudo. Tan pronto como el alma se agita, el espíritu sufre y resiste al instante. El espíritu puede incluso ser contristado por la desordenada conmoción del alma de otros individuos. De hecho, será capaz de repudiar el amor anímico o la emoción natural como algo inaguantable. Solo después de haber experimentado esta separación, pueden los cristianos entrar en posesión de un sentido genuino de pureza. Y es entonces que son conscientes de que no simplemente el pecado, sino también todo aquello que pertenece a lo anímico está manchado y mancha y debe ser resistido. Y es mucho más que saberlo solamente, porque cualquier tipo de contacto con aquello que es anímico en uno mismo o en otros hace que su espíritu intuitivo se sienta manchado y exija una purificación inmediata. Debemos de entender que estamos unidos al Señor en un espíritu. En su primera carta a los Corintios, Pablo informaba a la iglesia de Corinto que cualquiera que se une al Señor es un espíritu con Él, en 1 Corintios 6:17. Y notemos que no dice un alma con Él. El Señor resucitado es el espíritu que da vida, dice 1 Corintios 15:45. Y su unión con el creyente es una unión con su espíritu. El alma, que es asiento de la personalidad humana, el verdadero yo, pertenece a lo natural,
todo lo que puede y debe llegar a ser es un vehículo, un camino para la expresión del fruto de la unión entre el Señor y el hombre interior del creyente. No hay nada en su alma que participe de la vida del Señor, sino que es exclusivamente en el Espíritu donde esta unión puede realizarse. La unión es una unión de espíritus en que no hay cavidad para lo natural. Si se uniera lo natural con el espíritu, sería causa de impureza en la unión de los espíritus. Cualquier acción realizada de acuerdo con nuestro pensamiento, opinión o sentimiento puede debilitar el aspecto experimental de esta unión. Las cosas que son de una misma naturaleza se unen perfectamente. Así como el Espíritu del Señor es puro, el nuestro debe ser tan puro como el suyo para que así pueda unirse en verdad con Él. Si un creyente se apoya en sus magníficas ideas y no se halla dispuesto a rechazar sus preferencias y opiniones propias, su unión con el Señor no será expresada en la experiencia. La unión de espíritu o de espíritus no permite adulteraciones anímicas. Ahora, ¿en qué consiste esta unión? Se trata de una identificación con Cristo en su muerte y resurrección. Dice Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, entendamos muy bien que ¿en qué consiste esta unión? Se trata de una identificación con Cristo en su muerte y su resurrección, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, dice Romanos 6:5. Este versículo explica nuestra unión con Dios como una unión con su muerte y su resurrección. Esto indica simplemente que somos uno con Él, aceptando su muerte como nuestra muerte. Es cuando entramos en esta unión con el Señor. Al aceptar adicionalmente su resurrección, nosotros que hemos muerto con Él, resucitaremos con Él. Al aceptar su resurrección por la fe, nos encontramos en el lugar de la resurrección, puesto que el Señor Jesús fue levantado de los muertos, de acuerdo al espíritu de sanidad, como dice Romanos 1:4, y fue vivificado en el espíritu, como dice Primera de Pedro 3:18. Nosotros también, al unirnos a Él en su resurrección, nos unimos a Él en su espíritu resucitado. En consecuencia, estamos muertos a todo aquello que pertenece a nosotros mismos y vivos exclusivamente para su espíritu. Esto requiere que nuestra fe sea activa. Una vez que nos hemos identificado con su muerte, dejamos atrás nuestra naturaleza pecadora y una vez identificados con su resurrección, nos unimos a su vida de resurrección. Así pues, nuestro ser interior, que está ahora unido con el Señor, se hace un espíritu con Él. Vosotros habéis muerto mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Eso dice Romanos 7, del 4 al 6. A través de la muerte de Cristo somos unidos a Cristo, incluso en su vida de resurrección. Esta unión nos capacita para servir en la nueva vida del Espíritu, libre de cualquier adulteración. Qué maravillosa es la cruz. Es la base de todo lo espiritual. La meta y objetivo de su obra es unir el espíritu del creyente con el del Señor resucitado en un solo espíritu. La cruz debe penetrar hondamente para eliminar lo pecaminoso y natural, de modo que podamos unirnos a la vida positiva de resurrección en el Señor y así ser un espíritu con Él. El espíritu de un creyente junto con todo aquello que es natural y transitorio en él
precisa el paso por la muerte, de modo que pueda ser purificado y unido después para ser un espíritu con el Señor en la renovación y pureza de la resurrección. El espíritu es unido al espíritu para ser uno con él. Y el resultado será servir al Señor bajo el régimen nuevo del espíritu, como dice Romanos 7:6. Lo que es natural de la personalidad y de las actividades animales ya no tiene lugar en el camino y trabajo del creyente. Tanto el alma como el cuerpo deben, pues, solamente exhibir el propósito, la obra y la vida del Señor. La vida del Espíritu deja su huella en todo y todo da a conocer el sobreabundante Espíritu del Señor. Esta es la vida de ascensión. El creyente ha sido unido al Señor que está sentado a la diestra de Dios. El Espíritu del Señor entroniza, fluye hacia el Espíritu del creyente que está en la tierra, pero no es del mundo. Así pues, la vida entronizada es experimentada sobre la tierra. La cabeza y el cuerpo comparten la misma vida. Con tal unión, Él es capaz de derramar el poder de su vida a través del espíritu del creyente, como una cañería que conecta a una fuente. Es capaz de llevar agua, así también el espíritu del creyente, unido al espíritu del Señor, es capaz de transmitir vida. El Señor no es tan solo el espíritu, sino también el espíritu que da vida. Cuando finalmente nuestro espíritu se ha unido con el espíritu vivificante, se nos llena de vida y nada puede limitar esa vida. Lo necesitamos para triunfar continuamente en nuestro andar cotidiano. Tal unión nos reviste con la victoria del Señor Jesús, nos proporciona el conocimiento de su voluntad e inteligencia, construye y amplía la nueva creación que se elabora dentro de nosotros por la rica afluencia de la vitalidad y naturaleza del Señor. A través de la muerte y la resurrección, nuestro espíritu asciende, incluso tal como el Señor se eleva en lo alto y experimenta los lugares celestiales, habiendo hallado todo lo que es terrenal bajo sus pies. Nuestro ser interior está en continua ascensión, más allá de todo obstáculo o dificultad. Si es continuamente libre y renovado y todo lo discierne con la visión y la visión transparente del cielo. Cuán diferente es esta vida celestial en la tierra de aquella que es dominada por la emoción. Este es un tipo de vida que irradia naturaleza celestial y es persistentemente espiritual. Ahora, para ir concluyendo, necesitamos conocer el reconocimiento o reconocer el revestimiento del Espíritu Santo. O sea, los hijos de Dios tenemos ya al Espíritu Santo actuando dentro de nosotros, pero quizá no le hemos reconocido y no le obedecen algunos. Deberían hacerlo por completo. Deberían saber que esta presencia que mora en ellos es una persona que enseña, que guía y que comunica la realidad de Cristo en ellos. Hasta que no acepten voluntariamente que su alma es necia y torpe y se hallen dispuestos a ser enseñados, estarán bloqueando la obra de esta persona. Es preciso que le permitan regularlo todo para revelar la verdad, a menos que sepan en la interioridad de su ser que el Espíritu Santo de Dios mora en ellos y que con su Espíritu esperen su enseñanza. No permitirán que el Espíritu obre en su vida del alma. Solamente cuando cesen de buscar las cosas por su cuenta y solo cuando adopten la actitud del discípulo, podrán ser enseñados por el Espíritu con verdades que serán capaces de absorber. Sabemos que el Espíritu Santo actúa en nosotros cuando nos damos cuenta de que nuestro espíritu humano es mucho más profundo que el pensamiento y la emoción. Es el lugar santísimo, divino, a través del cual entramos en comunión con el Espíritu Santo y en el cual esperamos su comunicación. Cuando le reconocemos y le respetamos, Él manifiesta su poder desde la parte escondida de nuestro ser, extendiendo su vida a nuestra vida anímica y consciente.
Los cristianos de Corinto eran de la carne, exhortándoles a abandonar su estado carnal. Pablo les recordaba repetidamente que eran templo de Dios y que el Espíritu de Dios vivía en ellos. El saber que Él vive en ellos ayuda a los cristianos a vencer su condición carnal. Los cristianos deben saber y entender perfectamente por la fe que Él mora en ellos. No deben contentarse meramente con el conocimiento mental de la doctrina del Espíritu Santo, tal como es transmitida en la Biblia, sino que precisan además conocerla experimentalmente, y será entonces que se entregarán sin reservas a Él para su renovación y someterán toda parte de su alma y de su cuerpo a su corrección. El apóstol les preguntó a los corintios: ¿no saben que el Espíritu de Dios mora en ustedes? En 1 Corintios 3:16. Y Pablo parece que se sorprendía de su ignorancia de un hecho tan evidente. Él veía la posesión del Espíritu Santo como la consecuencia elemental de la salvación, de modo que, ¿cómo era posible que se les escapara eso, que no entendieran eso? Por muy pequeña que sea la medida espiritual del cristiano, incluso tan pequeña como la de aquellos cristianos de Corintio, y hay muchos que no llegan ni a eso, con todo deberían estar seguros de este hecho, pues sin ellos seguirán siendo carnales y nunca espirituales, incluso a pesar de no haber experimentado su presencia, que no podrían por lo menos creer que Él mora en ellos. Podemos negarle adoración, respeto y alabanza cuando consideramos que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, una de las tres personas de la Trinidad, la mismísima vida del Padre y del Hijo, viene a habitar en nosotros, que pertenecemos a la carne. Por eso, qué gracia la del Espíritu Santo, al morar a semblanza de carne pecadora, de la misma manera que el Señor Jesús puso una vez sobre él la misma semblanza. Y no solo eso, escuchen eso, sino que también nos fortalece el Espíritu Santo en nuestro interior. Pero eso lo veremos mañana. Por hoy quiero dejarlos con esto, no quiero alargarme con tanta información para que entendamos realmente que nuestro espíritu y el Espíritu de Dios son muy diferentes, que el Espíritu de Dios y el espíritu del hombre que no conoce de Dios, que jamás ha recibido a Cristo como su Señor, que no ha nacido de nuevo, son totalmente diferentes. Entendámoslo, entendamos la palabra, lo que el Señor nos habla, que el Espíritu de Dios y el espíritu del hombre, ¿cómo es que actúan? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Señor, fortalécenos con el poder de tu fuerza. Como tú nos hablas, Señor, en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y enseguida nos das las herramientas de la armadura de Dios para poderlas portar. Señor, yo te doy gracias por cada hermano y hermana, Señor, que se fortalezcan en ti, que entendamos, Señor, que tú, Señor, eres el único que puedes obrar con tu Espíritu Santo desde nuestro interior hacia el exterior. Que no nos dejemos dominar por los sentidos del cuerpo para que nuestra alma se rebele y obstruya el fluir del poder de tu Espíritu. Es tiempo, Señor, de levantarnos, Señor, en valor, en poder, como tú lo dijiste, que no nos diste espíritu de cobardía ni de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Pues es tiempo de que lo tomemos. De no decir que somos creyentes cristianos, pero seguir mostrando con nuestros hechos otra realidad, como tú le dijiste a Tito 1:16. Dicen, profesan ser cristianos, ser seguidores de Jesús, pero con sus hechos lo niegan. Es tiempo, Señor, de que las máscaras de la hipocresía sean derribadas y que seamos verdaderamente hombres espirituales, no guiados por el espíritu humano, sino por tu espíritu a través del espíritu humano regenerado, porque necesita también ser liberado, al igual que el alma, al igual que el cuerpo. Esas tres áreas esenciales, como tú lo llamas en 1 de Tesalonicenses 5:23, que seamos
guardados irreprensibles en el espíritu, en el alma y en el cuerpo para la venida tuya. Señor, abre la luz de nuestro entendimiento, quita la venda de los ojos de aquellos que están cautivos, de aquellos que viven esclavos del pecado todavía, Señor. Señor, y te rogamos que te glorifiques hoy, Señor, que te glorifiques este miércoles, Señor, en el hospital de Valle de Santiago, Señor, que tú prepares los corazones de toda la gente que vaya a escuchar tu palabra y que a través de los alimentos que se les lleven, que también sea un vehículo de amor para mostrar tu gracia, tu misericordia, Señor, para que se den cuenta de que tú tienes cuidado de ellos, que llevemos el evangelio, tu amor y algo más, la misericordia, el poder de liberación para todos aquellos que están cautivos y enfermos, y que tú te glorifiques con poder. Unge los labios de cada hermano y hermana que va a orar por las personas. Unge tu palabra, Señor, y unge también, Señor, purifica esos alimentos para que sean de bendición en cada persona que los tome, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra por todo lo que tú vas a hacer también en las comunidades esta semana, con esa ropa y esos juguetes que van a ser repartidos entre los necesitados. Porque ese es el barómetro que tú nos dejaste en Mateo 25, 31 al 46, cuando tú vengas con tus santos ángeles a juzgar a las naciones de la tierra. Las condiciones que tú juzgarás es si visitamos al enfermo, si dimos comida al hambriento, si dimos agua al sediento, si vestimos al que estaba desnudo, si cobijamos al que tenía frío, Señor, si fuimos con aquel que estaba preso, Señor. Y tú mismo lo dices, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Que nunca olvidemos que las obras de misericordia no son para ganar favores tuyos en el cielo, sino para mostrar de verdad que la gracia y el amor tuyo viven en cada uno de nosotros. Ese es el propósito, no ser salvos por obras, porque tú no necesitas de ayuda de nadie para salvarnos. Fue tu gracia, fue tu amor la que nos salvó en la cruz del Calvario, fue tu perdón, tu misericordia, Señor, pero no es para todos, es para aquellos que se arrepienten y reconocen tus sacrificios, Señor. Por eso hoy lo reconocemos y queremos ser portadores de tu gloria, de tu amor, de tu misericordia y de tu poder. Te damos todo el honor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.